Bueno, buenos días a todas, porque somos todas mujeres aquí hoy, ¿no? Y bueno, a todos los que estáis también online, muchísimas gracias. Vamos a concluir hoy con la tercera sesión del Seminario de Mitocrítica Cultural. Y bueno, han sido unas jornadas muy bonitas, muy variadas, donde nos abre pues, nuevas líneas para analizar el mito y vincular pues todo lo que estamos abriendo ahora pues desde mitología coreana, nos ha hablado, ¿verdad?, de Antígona desde muchas perspectivas. Es una forma también de abrir nuevas líneas de investigación y también pues poder usar el aparato crítico y metodológico de José Manuel Losada, ¿no?, con su libro, su manual Mitocrítica Cultural. Creo que es una buena forma también de poder unir las dos cosas, ¿no?, que es hablar de los mitos en el mundo, hablar de cómo se van reinventando a través de muchas artes y a la vez poder usar un aparato metodológico para poder analizar todo eso y los cambios que van surgiendo y entenderlo mejor. Claro, eso nos sirve para todos para entender mucho mejor cómo funcionan los mitos, ¿no? Y bueno, pues hoy para cerrar tenemos una jornada muy interesante también, más multidisciplinar que la última porque era solamente Antígona, ¿no? Y entonces, bueno, pues vamos a tener hoy a Julia Ori, que nos conocemos ya de otras cosas, de otros proyectos, y nada, es un honor tenerte aquí, Julia. Y vamos a tener también a Cristina Naupert y también a Ana Valtierra, también va a participar. Y bueno, pues la idea es que todos disfrutemos mucho de estas jornadas y también pensar que estas jornadas que son mito y mujer están vinculadas, son como un aperitivo para el Congreso Internacional que tendremos en octubre, que va a ser del 26 al 30 de octubre, donde os invitamos a todos y todas a participar, a mandar el call for papers, el abstract, la propuesta antes del 15 de mayo, ¿vale? También a los de casa, todo esto va para todos, ¿vale? Yo estoy hablando aquí porque me miran, pero para todos también. Y que van a ser unas jornadas muy, muy interesantes, va a venir gente de todo el mundo. Entonces nos vamos a enriquecer un montón todos y la idea es que pues vayamos creciendo, aprendamos mucho unos de otros y sigamos confiando que los mitos existen, que hay que adaptarlos, mantenerlos, entenderlos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, para un par de cosas antes de terminar y dejar paso a las ponentes, las personas que asistáis online, si asistís al 75% de las jornadas, podéis mandar un ensayo de algo que os haya interesado, os haya gustado, antes del 6 de abril, ¿vale? Yo os daré feedback, un feedback personal, un feedback constructivo, y una vez que recibáis el feedback os daré el certificado de participación o de asistencia al seminario, ¿de acuerdo? Y ya para terminar, pues bueno, cada ponencia durará entre 15 y 20 minutos, dejaremos 10 minutos añadidos al final de cada ponencia, o sea que vamos a hacer una ponencia tras otra, más o menos 15 a 20 minutos, y dejaremos 20 minutos restantes para comentarios, preguntas, etcétera, ¿vale? No sé si hay aquí alguna pregunta. Buenos días. Buenos días, sí, ¿qué tal? Bueno, pues nada, entonces yo voy a presentar a mi compañera y nada, con mucho cariño, muchas gracias Julia por aceptar esta invitación. Hemos trabajado juntas en un proyecto Erasmus Plus y la verdad que fue un gusto trabajar con ella. Aprendí mucho. Y bueno, ella es doctora por la UCM y actualmente es PPL en el área de francés, en el Departamento de Estudios Románicos, Franceses, Italianos y Traducción de esta universidad. Sus principales líneas de investigación son la ecocrítica, estudios de género, ecofeminismo y bilingüismo literario. Es coordinadora de las especialidades de francés e italiano del Máster de Formación de Profesorado y secretaria de la revista TELEM, Revista Complutense de Estudios Franceses. Pertenece a dos grupos de investigación, Estudios Literarios y Culturales y Estudios de Género de la Universidad Complutense y GIECO de la Universidad de Alcalá. Cuando quieras, un honor, ¿eh? Muchísimas gracias, Mercedes, por esta presentación tan cariñosa y por invitarme también. ¿Me oís bien? Sí, se escucha bien. Bueno, como veis, he cambiado un poco el título. Bueno, bueno, buenos días a todas y gracias por estar aquí y siento no haber estado antes.
pero estoy en un curso de la Complutense y me tenía que escapar ahora mismo también para poder estar aquí. Y bueno, como veis, he cambiado un poco el título porque en el momento cuando hablamos de la posibilidad de presentar algo aquí todavía no sabía exactamente lo que quería decir, sabía cuál era mi punto de partida y es los mitos y la violencia sexual, porque estoy en un grupo de investigación de estudios de género y hemos pedido un proyecto que todavía no nos concedieron, no sabemos el resultado, pero queremos trabajar sobre relatos de violencia sexual en el ámbito francés. Entonces, pues bueno, tengo muchas cosas que contar en 15 minutos, así que voy a empezar. Bueno, pues voy a hablar del rapto, la feminidad y la violencia sexual en el mito de King Kong, ¿vale? Que seguramente todas, imagino que conocéis, habréis visto al menos una de las películas. Y mi punto de partida, como decía, a ver, así no puedo. A ver, con el brazo, si quieres. Sí, vale, así. ¿Quieres que te ponga aquí el teclado y así estás más cómoda? No, ese es con esto. A ver, perfecto. Vale. Como veis, mi punto de partida fue el rapto, porque bueno, la mitología antigua, como sabéis muy bien aquí, está repleta de mujeres raptadas, violentadas, violadas, ¿no? Desde Perséfone, Europa, Danae, las Sabinas, etcétera, etcétera. Y como veis también, bueno, esto es solo una muestra muy pequeña, evidentemente, de todas las representaciones en el arte de estos raptos, pero he intentado coger como de cada siglo más o menos un ejemplo para que veáis también, ¿no? cómo de importante es a lo largo de los siglos, ¿no? El tema del rapto, ¿vale? Lo que me interesa en estos es que en estas representaciones y relatos también a veces el rapto es un poco ambiguo, ¿no? Parece que a lo mejor, bueno, el hombre o el dios, ¿no? Tiene que insistir un poco porque las mujeres dicen no, ¿no? Por pudor, pero se sobreentiende que es un no y en realidad es un sí, ¿no? Muchas veces. De hecho, y es lo que subrayó también un historiador del arte, Jérôme de Laplanche, luego os doy la referencia, en francés, no sé si cuántos sabéis francés aquí, pero ravissement es una palabra que significa a la vez, ¿no? Rapto y éxtasis, ¿no? O sea, que ya la propia palabra como que muestra que hay una ambigüedad de este rapto. Bueno, puede entenderse, ¿no? como algo ambiguo, ¿no? Como dice de Laplanche, el vocabulario ya permite, ¿no? Jugar con ambigüedad que hace creer que la mujer comparte en secreto el goce de la agresión, ¿no? Entonces, bueno, este rapto, pues muchas veces en las propias representaciones plásticas se erotiza, ¿no? Según de Laplanche, de nuevo, su erotismo viene de la transgresión que supone al orden social, y la resistencia de la mujer y la violencia del hombre aumentan su potencia erótica, ¿no? Como veis aquí en la cita también. En la cultura popular contemporánea, incluso en representaciones, ¿no? o bueno, productos culturales destinados a un público infantil, ¿no? Podemos encontrar este rapto, ¿no? Como en La Bella y la Bestia, en las películas, he visto las películas de Disney de 91 y 2017, donde, pues, no sé si os acordáis bien de la historia, supongo que sí, yo tengo muy presente porque tengo hijos pequeños. La mujer está está al menos al principio desprovista de su capacidad de actuar, ¿no? Y se convierte en un mero objeto de deseo de los hombres, ¿no? Tanto del hombre del pueblo, de Gastón, que la quiere como trofeo, y como de la bestia también, que la necesita para su salvación, ¿no? Lo que es interesante, y hay un libro que si leéis francés os recomiendo mucho, de Jennifer Thomas, de 2023, que se titula Au nom des femmes, que explica que muchos de las historias, como La Bella y la Bestia también, tienen una versión original que no era tan machista, para decirlo de alguna forma, ¿no? Puesto que, por ejemplo, el relato de Madame de Villeneuve en 1740, como dice ella también, la Bella no es rehén de la bestia, más bien es esa horrible criatura la que está suspendida de la voluntad de Bella, ¿no? En ningún momento ella está ahí encerrada, puede irse en cualquier momento. Y es ella quien debe domesticarla y ganarla para su causa. O sea, la bestia. Recordemos que solo un consentimiento voluntario podrá romper el hechizo. La narradora no podría expresar con mayor claridad que ni la fuerza, ni la amenaza, ni la sorpresa podrían ser beneficiosas, ¿vale?
Entonces me interesaba un poco la historia, una nueva versión de la historia de la Bella y la Bestia, que es King Kong, ¿no? que está muy presente en la cultura popular, porque ahí también realmente se trata de una bestia y una bella, y además en la primera película de 1933 lo dicen muchas veces, sobre todo el cineasta, que es el que inicia la expedición que lleva a los protagonistas a la isla, donde encuentran a King Kong. Dicen muchas veces que esta es la historia de la Bella y la Bestia, es la bella que ha vencido a la bestia, etc. Entonces se identifica, ¿no? este relato como una versión nueva de la versión clásica, digamos. Entonces, como veis, incluso en el siglo XIX ya había una especie de fantasía exótica sobre el simio que rapta a la mujer, ¿no? en esta escultura que lo podéis ver. También, ¿no? que en el contexto de la colonización, la expansión de la colonización, y es al final lo que recoge la película de 1933, que es la primera película, es la que inicia o crea de alguna forma este mito moderno. Y luego, bueno, yo he estudiado 3 versiones, que estas son como las versiones de la misma historia, ¿no? O sea, de la original 33, luego quizá la que más se conocía, bueno, no sé, la película de 1976, y luego la más nueva de 2005. Hay muchas otras donde, no sé, King Kong vs. Godzilla y todo eso que salen un poco de este relato inicial, pero estos serían como las 3 versiones que más o menos recogen la misma historia, ¿no? Y son bastante similares. En la primera película de 1933, Anne Darrow es una mujer que está pasando apuros, ¿no? durante la Gran Depresión, pero se embarca voluntariamente en la expedición por la que el cineasta Denham le promete fama, ¿no? Es una mujer, aquí lo pedís, no, perdón. Así que no me decía, perdonadme, sí, antes de explicar esto, perdonadme, quería simplemente decir que efectivamente este relato ha sido ya interpretado o leído con muchas lentes diferentes, ¿no? Además de como una reescritura del mito de la Bella y la Bestia, también como un metarrelato sobre la mirada del cineasta, ¿no? Como un cineasta que quiere capturar, ¿no? con su cámara a los monstruos. Bueno, los monstruos no sabe en el momento cuando se van que será un monstruo, pero la selva. También, ¿no? como una oposición entre Occidente, exotismo, Occidente y mundo salvaje natural desde un punto de vista postcolonial, y también como una historia que sería la metáfora de la lucha de las clases, y también, pues, por supuesto, desde el feminismo. Como veis, es que hay como dice que esa potencial de la figura de King Kong que representa un atravesamiento mutuo, ¿no? de las nociones de exotismo y de monstruosidad, permite, ¿no? entender esta historia de varias maneras. Entonces, en la primera película de 33, Anne Darrow, bueno, es una mujer bastante, como decía, bastante valiente, que se embarca en esta aventura porque necesita dinero, quiere fama, etcétera, etcétera, pero que, como lo veis en la primera imagen también, ¿no? es que, bueno, pues no parece que tiene miedo, ¿no? en embarcarse en esta aventura con tantos hombres y ir a un mundo desconocido. El resto de los personajes, como dices, son todos hombres que poco saben de las mujeres y la miran con una desconfianza un poco misógina, aunque poco a poco se acostumbran a ella, y Jack, el primero al mando, incluso se enamora de ella, ¿no? Pero en general ella es considerada como un objeto valioso, incluso cuando la raptan, ¿no? Primero son los indígenas y luego King Kong, bueno, se le ofrece como para King Kong. Es considerada, o sea, la quieren salvar más por la ofensa que supone tocar a una mujer blanca que por ella misma, ¿no? Quizá excepción de este hombre que se enamora de ella, ¿no? A partir del momento que King Kong la rapta, Anne se convierte en una muñeca casi de trapo, ¿no? Yo creo que igual lo filmaron también así, que llevan de un sitio a otro y ella se limita a gritar y a gritar hasta que por fin la rescatan, ¿no? Pero ese grito yo creo que es muy importante porque muestra una protesta continua, que ella no está de acuerdo, ¿no? con esta violencia, ¿no?
no será asignado al rapto, no lo acepta y aunque no pueda protestar otro mundo, lo hace así, ¿no? La actitud de, bueno, aquí veis un poco King Kong, es la primera imagen, es realmente un monstruo, en la primera película es un monstruo, ¿vale? Que come a los humanos y destroza todo. Entonces, entendemos, bueno, también se debe un poco a la poca expresividad del personaje de King Kong, se debe a las limitaciones tecnológicas también, evidentemente. Entonces, todavía su actitud es un poco ambigua. Entendemos que, bueno, pues le gusta esta chica, pero es todavía un monstruo, o sea, está todavía muy presente, ¿no? Esta visión, bueno, estamos en época todavía colonial, ¿no? Del monstruo salvaje, de esta isla desierta. Bueno, no desierta, una isla salvaje. En cambio, lo que me interesa es que cómo cambia este mito, ¿no? A lo largo de las décadas, ¿no? Y en la versión de 76, como veis, aquí tenemos una reactualización de la historia en un contexto un poco diferente, pero sobre todo que la mujer es mucho más pasiva desde el principio. En realidad llega a ese barco, esa aventura un poco, realmente debido a un accidente, ¿no? Que su barco se hunde y al final lo rescatan del mar y ella está, no sé, un montón de veces la drogan, está un poco así, o sea, literalmente como desmayada mucho tiempo en la película, ¿no? Entonces, me parece que en esta segunda película hay una mujer mucho más pasiva y el otro cambio es la erotización también de la relación entre King Kong y la mujer, ¿no? Como veis en estas imágenes es un poco ambigua, ¿no? La actitud también de la mujer, que parece que a la vez está disfrutando, ¿no? O no sé, o tiene miedo, pero no sabemos exactamente ese momento que siente. Luego es verdad que tiene una relación mucho más estrecha con el monstruo y ella también al final siente pena, ¿no? Cuando matan al final a King Kong, ¿no? Y no sé, me he puesto, luego me avisas si pasa el tiempo. 5 ¿vale? minutos, sí, tranquilo. Vale. En la última versión, como veis, es una versión que realmente retoma la historia original y se parece mucho más a la primera película que la segunda en lo que concierne a la historia, pero sí que la mujer, seguimos con esta misma línea de la relación entre King Kong y la mujer, una relación mucho más cercana y también una mujer como la primera Andero, un poco más activa, que tiene más agencia, ¿no? Podemos decir. Lo que es interesante y es lo que nos dice también luego, y me interesa un poco la reactualización de este mito de Virginie Despentes en Teoría King Kong. Ella lo dice que en esta relación, King Kong en este caso es como veis aquí arriba a la derecha, es un ser que no es ni un macho ni una hembra, es simplemente peludo y negro, ¿no? Que no tiene realmente género, ¿no? Y la relación entre King Kong y la mujer también es bastante sensual, pero mucho menos erótica que en la segunda película, ¿vale? Es casi amistosa, ¿no? Hay escenas donde, juegan como si fueran niños, ¿no? Y hay una relación estrecha entre ellos, pero mucho menos erótica que en la segunda película, ¿vale? Y bueno, no sé, es que voy a intentar recortar aquí un poco. Sí, lo que es común un poco en todas las versiones es que es el rol del hombre salvador, ¿no? Que el hombre es el que al final salva, ¿no? A la mujer, ¿no? Siempre al final, incluso en esta última película, matan a King Kong, ¿no? Como es alguna forma el castigo, ¿no? Por la transgresión del orden social, o que sea la orden de clase o de género o de entre las razas. Pero en esta última película es verdad que hay ya un cuestionamiento, pero yo creo que es más desde un punto de vista animalista o ecológico incluso, ¿no? Donde al final es el King Kong, ¿no? Que será como el héroe positivo
y no los hombres que salvan a la mujer, que la mujer al final no quiere que la salven, no quiere que maten a este ser que al final, como decía, siente cariño por él. Vale, entonces, simplemente, bueno, voy a pasar esto. Como dice Virginie Despentes, en la teoría King Kong funciona aquí como habla sobre todo la película de 2005 como una metáfora de una sexualidad anterior a la distinción entre los géneros tal y como se impuso políticamente hacia finales del siglo XIX. King Kong está más allá de la hembra y más allá del macho. Es la bisagra entre el hombre y el animal, entre el adulto y el animal, entre el bueno y el malo, lo primitivo y lo civilizado, el blanco y el negro, híbrido anterior a la obligación de lo binario. La isla de la película es la posibilidad de una forma de sexualidad poliforme y hiperpotente. Eso es precisamente lo que el cine quiere capturar, exhibir, desnaturalizar y finalmente exterminar. Entonces, lo que me interesa, como estaba hablando de mitos, ¿no? Mitos antiguos o reactualizaciones, pero con una visión bastante patriarcal de los mitos, cómo podemos reapropiarnos, ¿no? De estos mitos y cómo lo hace Despentes. O sea, no lo voy a explicar porque no tengo tiempo, simplemente enseñaros que para ella King Kong se convierte en una especie de ser antes del binarismo, ¿no? Y es lo que al final los hombres quieren ¿cómo decir? Captar, ¿no? Capturar, como dice aquí ella. Y que al final volver al orden social donde hay hombres y mujeres que tienen que salvarse por los hombres. Y Despentes explica así este mito, pero también ella hace otro uso más, ¿no? de esta figura de King Kong. Y dice, cuando lo dice, que es una frase muy, muy famosa, ¿no? Que dice, yo como chica soy más bien King Kong que Kate Moss. O sea, King Kong para ella será realmente también una figura de antifeminidad, ¿no? O sea, como un rechazo de lo femenino que vehiculan todos los mitos que hemos visto, ¿no? La mujer pasiva, la mujer que tiene que salvarse, ella en cambio no quiere posicionarse como víctima, sino que presentarse como una mujer fuerte, una mujer King Kong, ¿no? Y aquí, por ejemplo, he puesto una cita donde explica cómo ella no quiere ser, ¿no? O no puede ser, o ella no es una mujer femenina, ¿no? No corresponde, ¿no? a esta imagen de la feminidad que se supone que tiene que tener. Y para terminar, sí, he visto incluso esto, acabo de escuchar que hay versiones luego diferentes de King Kong. Esta es una parodia que por lo visto está muy mal, no la he visto, pero que se titula Queen Kong, ¿no? Pero como lo único que hace es como hacer al revés los roles, que las mujeres toman el rol de los hombres y es al final King Kong quien es la mujer también. Entonces, lo que quería decir es que creo que es necesario hacer estas lecturas y relecturas de los mitos clásicos y también no tan clásicos, porque nuestras representaciones describen una sociedad, pero también influyen en la construcción de estereotipos que perviven gracias a los textos también, ¿no? Se habla hoy de una cultura de la violación, donde cultura evidentemente se entiende en un sentido más amplio, pero en nuestro caso, en efecto, también se trata de la idea de la violación en nuestra cultura, en las representaciones culturales, ¿no? Como dice aquí, por ejemplo, Valérie Robert, que habla de la cultura de violación a la francesa, que la cultura de violación es la manera en que una sociedad representa la violación, a las víctimas de violación y a los violadores en una época determinada. Se define por un conjunto de creencias, mitos e ideas preconcebidas en torno a estos tres elementos. Se habla de cultura porque estas ideas preconcebidas impregnan a la sociedad, se transmiten de generación en generación y evolucionan con el paso del tiempo. ¿Vale? Entonces, eso no significa evidentemente ignorar los contextos de origen, como es el caso de la mitología griega, donde los dioses convertidos en fuerzas naturales y en animales que violaban, representaban también una manera la exposición de los humanos a esas fuerzas, ¿no? Pero que hoy, si seguimos representando, yo creo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? nuestro contexto actual también, ¿no? Y que estas historias, al final, al representarse varias veces a lo largo de los siglos, adquieren nuevos significados, ¿no? Como en este caso, esta es la portada de la teoría King Kong de Virginie Despentes. Y yo creo que leerlos y criticarlos, ¿no? Estos mitos, desde una perspectiva de género,
no es una censura, evidentemente, sino una necesaria y nueva, quizá, manera de entenderlas. Y bueno, muchas gracias. Y aquí os dejo la bibliografía. ¿Qué me pasa de tiempo? No pasa nada. Y he cortado cosas que luego no sé si se entendió bien todo lo que quería decir. Bueno, luego si tienen preguntas, pues nada, sin problema, ¿no? Tenemos tiempo después para debatir. Muy interesante. Muchas gracias, Julia. Pues nada, ahora las preguntas las hacemos después, mejor, ¿no? Porque así da como más pie a preguntar muchas cosas, a conectar ideas y todo eso. Vale. Nada, ahora Cristina, ¿tienes tu presentación? Estupendo. No te preocupes. No, que me estaban llamando del médico, no sé si irme. Esto es de Cristina, ¿sí? Está todo preparado. Entonces, la ventana, ¿no? Aquí, compartir, y esto se puede mover. Ver en pantalla completa. ¿Pantalla completa? Sí, genial. Esto lo ponemos en pequeñito así, ¿no? Sí. Ya está. Ocultar. Y ya, vale, funciona. Sí, perfecto. Es un poco baja la No, no está. Ahora sí, voy a apagar solo. Gracias. Hola, buenas. Ahora escucháis mejor, ¿no? Es que esto se apaga, ¿no? Si no lo tocas un rato se apaga, pero bueno. Bueno, tenemos aquí también el honor de contar con Cristina Nauper. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y nada, voy a presentarla. Es doctora en literatura comparada por la Complutense. Del 2001 a 2014 fue profesora del Departamento de Traducción e Interpretación del Centro de Estudios Superiores Felipe II, adscrito a la UCM, y después se incorporó a la Universidad Rey Juan Carlos, donde sigue actualmente ejerciendo como profesora titular en el área de filología alemana. La profesora Nauper ha publicado numerosos trabajos de investigación sobre tematología comparada en literatura alemana contemporánea, entre los que destacan las monografías Tematología y comparatismo literario me lanzo, in Freiheit, estudié alemán hace mucho, Erzählen, literarische, yo lo intento, Wenden in Spanien, esto ya sí que Ostdeutschland, más o menos. He ido leyendo estos días ya en coreano, ya me estoy lanzando, por los idiomas. Publicado también en español, como Narrar en libertad, cambios literarios en España y Alemania Oriental. Pues nada, muchas gracias y siento mi nivel de alemán. Duolingo. Duolingo es muy bueno, sí, sí. Bueno, hola a todas y a todos. Yo también, claro, lo primero es agradecer a José Manuel y a Mercedes la generosa invitación, que para mí es un placer porque es volver a mi casa y eso siempre, bueno, es un poco melancólico. La verdad que me di hoy un paseo abajo por la librería y el bar de alumnos y me entró como así una venilla un poco, digo, cómo ha pasado el tiempo, ¿no? Que bueno, nosotros no somos eternos como los mitos, así que hay que convivir con la propia caducidad. Pero bueno, ya he recuperado el buen humor y me lanzo ahora aquí a mi presentación. Ya veis, la he titulado Diosas vistas simplemente como mujeres, un paseo por las estatuas mitológicas en los jardines de Aranjuez. Así que gran parte va a ser realmente un paseo virtual por los preciosos jardines de Aranjuez y su gran número, bueno, algunas de las estatuas que me sirven aquí para mi exposición, y pues allá vamos. Bueno, claro, para tirar un poco para casa, para lo alemán, he buscado una cita preliminar del semanario Die Zeit y en principio algo muy reciente, y lo he llamado, bueno, Lindsey Vonn versus Alexander Amon Kilde, y la cita realmente es: Helden und Heldinnen werden seit jeher mit zweierlei Maß gemessen, im Sport, im Mythos und in der Kunst. Viene a decir más o menos que los héroes y las heroínas suelen medirse con una doble vara de medir, tanto en el deporte, en el mito y en el arte. Y bueno, no sé si os gusta el esquí alpino, yo soy muy fan. Y aquí esos dos, Lindsey Vonn,
y Amontillde son de los más locos en el esquí alpino. Son que esos se hacen descenso, que van a 130, 140 y claro, luego se pueden caer y prácticamente machacarse el osario. Y bueno, la diferencia, y por eso lo comenta Die Zeit, tanto ella, Lindsay, como él, Alexander, tuvieron en un descenso caídas brutales, que prácticamente era imposible volver. Pues los dos se han recuperado, han vuelto, y luego realmente la diferente vara de medir es, a ella se la ha criticado por esa osadía, y a él, pues más o menos todos, enhorabuena, pues qué valiente, qué bien. Entonces, pues un poco esa doble vara de medir la veremos. La cita, el vídeo, al final prescindo de proyectarlo porque creo que si no estás acostumbrada a ver esas cosas, aunque los mitos son muy brutales en todo, sí, pero esto, verlo así, además él se cae muy poco antes de entrar en la meta con 130 y la caída es brutal. Además es que con un canto del esquí se corta prácticamente el gemelo de la otra pierna y bueno, ya la veis que tampoco es muy agradable. Así que bueno, solamente como pequeña preliminar para... ¿Qué hace ahora? Espera. No, traducir el alemán no, esto todo es que no lo quiero. Quita si quieres la página. Ay. Y ahora tengo que ir para retroceso, ¿no? ¿Quieres ponerte aquí el teclado más cómodo? Bueno, realmente... Y le das ahí. Sí, ahora... Eso es. Sí. Vale. Muy poco, unas ideas teóricas y luego ya realmente vamos al paseo práctico. En la tematología comparada, ahora ya para ir al análisis realmente de los mitos en sí, distinguimos entre fábula o tema de situación, y aquí entrarían las Antígonas de la sesión pasada, porque realmente aquí Antígona está determinada por la situación, es decir, ese conflicto entre la ley divina y la ley política, la de los hombres, mientras que en la fábula o tema de héroe tenemos un conflicto personificado tipo Hércules. Y creo que ya intuimos esa gran diferencia entre una Antígona y un Hércules. Entonces, ¿dónde están las fábulas de heroínas? Y prácticamente no solemos encontrar en la mitología clásica conflictos personificados en una mujer. Es decir, no hay heroínas asociadas a una narrativa como se da, por ejemplo, en el caso de Hércules. Así que nunca una mujer, ni siquiera una diosa, tiene una narrativa personalizada, donde ella es el centro. Lo que vale para las heroínas vale prácticamente igual para las diosas de la mitología clásica. Parece, y eso lo veremos en el paseo, que también a ellas se les asignan casi siempre los roles arquetípicos reservados a las mujeres de carne y hueso. Ser madre y esposa, por un lado, es decir, procrear y cuidar celosamente del hogar, o por otro lado, ser virgen apartada del mundanal ruido. Y pregunta que me ha surgido realmente a raíz de la preparación, Palas Atenea, que nace de un hombre, pero es una diosa mujer, virgen, es una excepción que lo dejó ahí, está. Bueno, y claro, ahora hay otras que quedan fuera de este esquema, digamos, más clásico, ¿no? O virgen retirada del mundo, o mujer, esposa y madre. Las he llamado las mujeres del lado oscuro, que no solo asumen los papeles arquetípicos femeninos, es decir, aquellas que quedan inmediatamente bajo sospecha. Las adúlteras, las brujas y las prostitutas y algunas otras, ¿no? Así que rompen con su papel en principio estereotípico. Entonces queda por decir que la mujer y su cuerpo naturalmente se perciben como un peligro para la sociedad patriarcal y como superficie de proyección para el apetito sexual masculino. Y de ahí tanta violación y tanto rapto, etc. Y ahora ya de lo antiguo salto a algo que viene de ahí, pero que se ha nombrado como tal en el siglo XIX,
el llamado eterno femenino. Y por eso, en principio, aquí íbamos a hablar del mito en transformación, pero parece que algunos mitos se transforman muy poco, ¿no? y perduran. Entonces, esos roles de la mujer que le ha asignado el patriarcado, podemos celebrar muchos 8 de marzo, pero esto perdura, ¿no? Y lo vemos. Estaba pensando en la charla de Julia, tenemos el caso Giselle Pelicot aquí, es decir, actualísimo. Bien, entonces, ese concepto fue formulado en el siglo XIX y se ha consolidado como un mito sociocultural que proyecta sobre las mujeres una esencia universal y atemporal ligada a la pureza, la pasividad y su delicadeza, o yo lo llamo también belleza inocua. Sin embargo, más que describir realidades, estas representaciones han funcionado y funcionan como ficciones de control construidas históricamente desde una mirada masculina. Y ahora, pues, veremos ejemplos en esas estatuas de Aranjuez, ¿no? Donde realmente esos roles estereotipados vemos claramente en bastantes estatuas mitológicas. Aquí está la entrada al parterre, donde el turista generalmente empieza la visita. Y aquí a quien tenemos, como en otras muchas estatuas en Aranjuez, a Hércules, ¿no? Los jardines, digamos, son muy de más proyección masculina que de imágenes femeninas. Bueno, Hércules, yo creo que no hace falta contar mucho sobre el mito. También, claro, es un héroe que nace de una violación o engaño más de su padre Zeus Júpiter. ¿Y dónde tenemos aquí el elemento femenino? Pues aquí en el Hércules bebé, las serpientes, que ahora a continuación viene toda una exposición sobre las serpientes, ¿no? Típica asociación mujer-serpiente, no víbora aquí, porque esas serpientes iban a enroscarse a los cuerpos de Hércules y de su gemelo Ificles y los iba a estrangular, ¿no? No son víboras porque con un mordisco los niños hubieran muerto, pero como iba más lento, Hércules con sus fuerzas descomunales, ya veis en cada mano un bicho de esos y suficiente fuerza en la mano para estrangular y con eso terminar el peligro. Claro, las serpientes enviadas por Hera, Juno, por sus celos, entonces representación de la mujer engañada, celosa y vengativa, ¿no? Las típicas arpías que también están en Aranjuez ahí, ¿no? Imagen bastante mala de una mujer casi bicho. Bueno, esa es la ventaja final del gran héroe, cuando estrangula también con esa potencia física al gigante Anteo. Y a la trasera, otro pequeño guiño a algún elemento femenino, las sirenas, que otra vez son una encarnación de la proyección masculina del peligro del cuerpo de la mujer. Y da igual aquí que tengan solamente busto de mujer y luego cuerpo de ave, es el canto, esa atracción sexual que los pobres hombres no pueden resistirse, ¿no? Es como lo que dijo Julia, pues como que la culpa en el fondo es siempre de la mujer, ¿no? Que seduce y el hombre solamente pues sufre que no puede resistirse, como que, bueno. A continuación, y es curioso, ¿no? Después del gran héroe viene la encarnación de la madre coraje. No la llamaría Mater Dolorosa, es una madre coraje. Bueno, a veces en broma la llamo la Belén Esteban de los jardines de Aranjuez, porque dice, no sin mi hija. Entonces la diosa Ceres o Demeter, cuando le raptan la hija Perséfone Proserpina, ¿no? El rey del Hades, Plutón, la rapta, naturalmente la viola y luego sí que le ofrece el matrimonio como para tapar el
el atropello y ella tampoco puede escapar, así que ¿qué va a hacer? ¿No? ¿Quedarse a vivir en el Hades simplemente como concubina? Pues no. Así que esa violencia lleva a Ceres Deméter a la huelga, ¿no? Y como ella da las cosechas, no hay cosechas, hay oscuridad, y cuando a punto está todo el mundo de perecer de hambre, negocian y llegan con Júpiter a un acuerdo 6 meses, ¿no? Y de ahí viene ese precioso mito de 6 meses al año, pues tiempo fértil, y 6 meses, pues tiempo de invierno, que es cuando la hija está en el submundo. Bueno, más adelante nos acompañan las dos esfinges entrando ya al jardín de la isla, donde entramos por la escalinata de las estatuas o escalinatas de los dioses. Y aquí tenemos también ese matrimonio tan desigual entre Zeus, aquí a la derecha, y su esposa Hera, Juno, esa guardiana del matrimonio de los partos, tan celosa y tan vengativa. En el mismo puente, en la misma escalinata, también tenemos a la diosa del amor, Venus, Afrodite, y el fruto del adulterio con Hefesto, Vulcano, ¿no? Ese niño travieso que es la proyección mítica del enamoramiento, ¿no? Lo que los hombres y mujeres no se sabían explicar, pues tenía que ser ese niño ciego que dispara con flechas. Una explicación muy curiosa, pero con ella convivimos todavía, ¿no? Por lo menos los que conocemos todavía esos mitos antiguos. Afrodita, Venus, sin duda encarna esa omnipotencia del deseo amoroso, de la pulsión sexual, ¿no? Y todo, hasta los dioses no pueden resistirse. Así que realmente la más poderosa de todos los dioses, ¿no? Porque también hasta subyuga a Júpiter, Zeus, que está constantemente actuando como esclavo de su pulsión sexual, porque solamente persigue mujeres, diosas, semidiosas, humanas, mortales, constantemente, ¿no? Está buscando un engaño tras otro, se metamorfosea y, bueno, no para. Bien, ahora estamos ya dentro del jardín de la isla, porque ya lo anticipo, el otro gran jardín, el del príncipe, solo tiene estatuas masculinas. Narciso, Apolo, un Neptuno, los gigantes, los atalantes que llevan el peso de la tierra, pero no hay figura femenina en las fuentes. Aquí sí volvemos a encontrarnos. ¿A quién otra vez? Ya lo veis, otra vez Hércules. El Hércules este que tenemos aquí a la derecha, con el león de Nemea, bueno, es realmente una adulación del duque de Lerma a Felipe III, porque si le miráis la cara, realmente la estatua es un Felipe III reencarnando a Hércules, ¿no? Así, lo típico. Los reyes hombres reencarnados en grandes figuras heroicas mitológicas, las de las reinas, ahí no tenemos ninguna transfiguración en una figura mitológica. Y a la izquierda tenemos a Diana, esa diosa virgen apartada del mundo, con ciertos atributos, pues, de su forma de vivir en la caza. Bien, y claro, en el medio, el centro de la fuente, es otra vez Hércules ahí matando a la hidra de Lerna. Bien, pues aquí tenemos otra vez a Diana. No he hecho la foto aquí de la tortuga que lleva a su espalda, que siempre representa su virginidad, ¿no? Es decir, su castidad y su celibato. Además, es muy curioso, esta Diana está muy apartada en un rincón, si no conoces, generalmente no te sueles cruzar con ella, porque está ahí escondida, realmente donde le gustaba ella está.
y es uno de los rincones que a mí me gusta más porque con esa sombra y ese silencio es precioso. Bueno, y luego otro estereotipo que encaja en mi presentación perfectamente es Rea Silvia, donde sí que he hecho la foto de la tortuga que está bajo su pie, otra vestal en principio, una mujer casta y célibe, porque claro, como vestal dedicada al culto a la diosa Vesta, lleva aquí una jarra y un vaso sagrado y como para cumplir su función tiene que mantenerse célibe. ¿Sabéis quién lo rompe? Otro dios lujurioso, en ese caso Marte, Ares, el dios de la guerra. También la secuestra, la viola y le engendra inmediatamente a Rómulo y a Remo, los gemelos que luego fundan Roma, ¿no? Bueno, esto de la procreación inmediata siempre es muy curioso, ¿no? Es decir, un contacto sexual y por lo menos gemelos, ¿no? Es decir, que esto es... claro, deja un poco, se esconde un poco la violencia, ¿no? Porque se dice, bueno, esto sirvió para engendrar, pero, es decir, Marte raptó una vestal, en principio, dedicado a un culto sagrado y se la lleva. Y la última, sí, ya voy, perfecto, con 5 minutos o más, sí. Última no pareja, y aquí tenemos una violación que no se consuma. Tenemos a la izquierda al dios Pan, veis, en mitad macho cabrío, de la cintura hacia abajo, y hacia arriba un hombre pues muy barbudo, descrito como terriblemente feo y repugnante, y al otro lado, además, ella mira justo, ¿no?, al lado opuesto, no le quiere ni ver. Es la ninfa Siringe y otra vez, la ninfa pasea por el campo, no sospecha nada malo y entonces aparece el dios Pan, por los romanos llamado Fauno o Silvano, y él, bueno, tiene una naturaleza mitad macho cabrío, entonces ya su lujuria es hasta plenamente animal, la pulsión animal, se lanza detrás de ella y pretende violarla. Y en ese caso, ella puede acudir a unas amigas ninfas que permiten su metamorfosis en caña, ¿no? Y entonces, aquí no se ve bien, pero realmente, bueno, en caso de ella sí se ve la caña, ¿no? Él también se apoya sobre una caña, pero las estatuas están en un gran deterioro y ya no se ve lo cincelado de las cañas, y al final cuando piensa que la rapta, que la tiene ya sujeta a cañas, ¿no? Y luego de ahí el mito desarrolla lo de la flauta Pan, ¿no? De ese sonido, claro, la flauta Pan parecen cañas recortadas, ¿no? Con ese sonido realmente melancólico y triste. Bueno, todo eso explicado por Ovidio en sus Metamorfosis. Y nada, ya mi última diapositiva, y eso sí que es un poco broma, porque me gusta mucho el dios Pan ya entrados en carne, ¿no? Es decir, que es el dios Pan jovencito en la escalinata, todavía con el barril de vino pequeñito, y él, claro, veis que tiene un six-pack, así que la musculatura del abdomen bien, y a su lado está también el dios Pan niño, que tampoco es todavía ese esperpento que es de mayor. Y simplemente os quería pues comentar en broma, decir, cómo el mito, en ese caso las estatuas en Aranjuez, representan el envejecimiento masculino, ¿no? Imaginaros esto en el caso de las mujeres. Y con esto he terminado. Muchísimas gracias. Muy interesante el paseo mitológico, la verdad. Bueno, y estáis invitados, claro, ya podéis ver todo lo que hay en Aranjuez en un paseo de, bueno, apenas 1 hora y media, 2 horas, se puede ver todo esto y más. Claro.
Muy interesante. En el grupo sí que se hacen paseos mitológicos, ¿verdad? En el retiro y tal. Sí, yo he hecho muchos paseos ya con la Semana de la Ciencia. Qué bien. Pues nada, nos apuntaremos. Bueno, sí, sí, muchísimas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué bien conocerte en persona. ¿Necesitas proyectar algo, por favor? Sí, vale. Aquí está, porque tenemos que ver una excavación arqueológica aquí en 500 Power. Bueno, pues nada, vamos a dar paso ya a la última. Qué pena, ¿no? Ponencia de este seminario. Es que es verdad, hemos hecho tantas cosas, lo hemos pasado tan bien, hemos aprendido tanto. Bueno, pues tengo también el honor de presentar a Ana Valtierra, La Calle. Ella es ayudante doctor del Departamento de Historia del Arte de la Facultad de Geografía e Historia y consejera de Gobierno de la Universidad Complutense de Madrid en representación del sector resto de PDI. Doy fe que hacen un montón de cosas. Sí, demasiado. Y gracias, porque eso es una labor, ¿no?, que hay que agradecer siempre para mejorar. Ha participado en diferentes proyectos y equipos de investigación, como el prestigioso Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae, LIMC, Recepción e Influjo de Pompeya y Herculano en España y Iberoamérica, FEDER, Ministerio de Ciencia e Innovación, Animales y Plantas en las regiones del Mediterráneo Antiguo, Iberia y Grecia, o Aglaya, Estrategias de Innovación en Mitocrítica Cultural. Así que cuando quieras, pues la palabra es tuya. Muchas gracias. Bueno, buenas. ¿Se me oye? Bueno, ¿ha dejado funcionar el micro? No, funciona. Bueno, buenos días. Bueno, lo primero quería dar las gracias a José Manuel, que no está aquí, como siempre, cabeza pensante de todas estas actividades, y por supuestísimo a Mercedes por la valiosísima y trabajera de organizar esta maravilla de seminarios que son tan necesarios para divulgar el trabajo de investigación. Es un trabajo que lleva mucho trabajo detrás, valga la redundancia, y porque no es solo el día que estamos aquí, sino que es coordinar todo, ponerse en contacto, pensar los profesores, así que bueno, solo tengo palabras de agradecimiento y por la invitación y por poder participar. Bueno, yo voy a hacer trabajo desde hace tiempo, temas de género, con lo cual cuando Mercedes me hizo la propuesta se me abrió un abanico gigantesco, imaginaros, ¿no? Y ahora, ¿a quién quiero más? ¿A papá, mamá, la prima o la tía, ¿no? Y bueno, pues me decidí, la decisión por este tema fue porque es un capítulo de libro que ha salido recientemente publicado y que además José Manuel me escribió para decirme que le había gustado mucho, y dije, bueno, pues me voy a lucir delante de José Manuel, aunque no esté, luego se lo contáis, y hablo un Estamos poquito grabando las sesiones. Uy, se perdón. en Andrómeda. Luego oiré para José Manuel. No, se le va a ir. Bueno, entonces, bueno, la he titulado El binomio del mal, mujeres y serpientes en los mitos y el arte. Es un recorrido muy breve, porque, bueno, como os haréis una idea, para pasar aquí, ¿dónde tengo que dar? Normalmente es que depende de... Es ahí a la flecha, sí. ¿No funciona? ¿Esto está conectado? Si no, clicas aquí y ya debería, sí, ya está. Ah, mira, pero o con ese también, sí, como este no es. Vale, bueno, la relación entre mujeres y serpiente es bastante antigua y tenemos manifestaciones muy antiguas de esta relación. Además, es una relación maravillosa porque va sobre todo unida a todas esas creencias o rituales vinculadas a la tierra. Es decir, de las divinidades más antiguas que conservamos en el Mediterráneo, en las culturas antiguas, va a estar la serpiente presente y va a estar muy ligada a las divinidades relacionadas con la madre, con la fertilidad, con la reproducción,
por asimilación de características. La serpiente es un animal que recta por la tierra y como recta por la tierra está cercana a la tierra, a la madre tierra, ¿no? De ahí que vaya a aparecer en santuarios desde época muy temprana. Os pongo aquí en pantalla una de las manifestaciones más antiguas y más conocidas de estas representaciones, sobre las que todavía nos quedan muchas cosas por saber. De hecho, tenemos pocas explicaciones al respecto. Son las llamadas diosas de la serpiente, son creemos que sacerdotisas, quizá divinidades, seguramente más vinculadas las sacerdotisas, que aparecen con los pechos descubiertos, con esos vestidos ajustados y que cogen en cada mano una serpiente. Os pongo una, pero es un tipo de imágenes que ha aparecido de manera muy reiterada en los yacimientos cretenses, sobre todo en las excavaciones que se hicieron en Knossos. Tenemos varias expuestas en el Museo de Heraclión, que es donde están la inmensa mayoría de estas piezas, y todas repiten esta iconografía que tiene algunos paralelos o que hemos podido relacionar con este tipo de imágenes también antiguas relacionadas con los cultos de dominar a los animales, ¿no? Son las señoras que llamamos Ponniaceron, que es la que domina las fieras, y son estas mujeres vinculadas a la naturaleza de los cultos más antiguos que son capaces de dominar los diferentes elementos de la naturaleza. En el mundo clásico será lo que luego derive en Ártemis, ¿vale? Será la divinidad que herede todo esto, y es como se ha interpretado esta representación en una de las volutas de la crátera del vaso François, llamado así por su descubridor. Es un vaso que aparece en un yacimiento etrusco, y en uno de los lados aparece esta divinidad que, si os fijáis, es muy parecida en el esquema, la iconografía, a esta de aquí. Es una divinidad alada, es una divinidad que se mueve también por el aire y que es capaz de dominar a cualquier fiera. Fijaros qué fuerza tiene, qué poder tiene, que en una mano está sujetando un león, una pantera, y en el otro está sujetando un ciervo macho, y es capaz de, cogiéndoles por el cuello, dominarlos, ¿no? Son estas divinidades poderosísimas femeninas que aparecen en los mitos más ancestrales. De hecho, hay varios estudios publicados fuera de España, la mayoría, sobre los cultos antiguos. En este caso son estudios de finales del 19, mediados del 19, hechos muchos en Francia, que son los que van a excavar la Escuela Francesa de Atenas, los que van a excavar el yacimiento de Delos y el yacimiento de Delfos, que son dos de los yacimientos más vinculados o más importantes relacionados con el culto a Apolo. Apolo nace en la ciudad de Delos, o en la isla de Delos, nace bajo una palmera. Su madre es una exiliada, su madre es una perseguida, que no la dejan parir en ningún lado, y termina pariendo de la manera más salvaje posible, en la mentalidad griega de los himnos homéricos, que tendríamos que fechar, sin meternos en mucha discusión, porque esto es un melón muy grande, en torno al 8º a.C. Con lo cual no la dejan parir en ningún sitio porque son hijos de Zeus, y paren a Apolo y a Leto, que son gemelos, en la isla de Delos, que es la única que no tiene miedo de Hera, que es esa divinidad que está persiguiendo a esta señora para que no pueda parir en ningún lado. Claro, son los hijos de su marido con otra. También hay que entenderla, siempre se la llama celosa, pero hombre, yo creo que razones tenía la señora, ¿no?, para estar enfadada, ¿no? O sea que yo en ese sentido estoy en su equipo. Claro. El caso es que, pare, y uno de los primeros, las divinidades en el pensamiento griego tienen el superpoder todas de nada más nacer con todos sus poderes y hacer alguna cosa mágica y poderosísima, ¿no? Y una de las cosas poderosísimas que hace Apolo siendo un bebé es matar a la serpiente Pitón, que es la imagen que tenéis aquí en pantalla en un relieve del 4-3 a.C. Es Leto, lleva en brazos a Apolo, Apolo está disparando, y la niña, que es un poquito más mayor, es Ártemis, porque nos están reflejando que, aunque son gemelos, Ártemis nace antes que Apolo y ayuda a su madre a parir. Es decir, el primer milagro, si lo queremos llamar así, de Ártemis es ser la comadrona de su madre para que nazca Apolo, ¿no? En estos estudios que mencionaba, esta serpiente Pitón que habitaba Delfos se ha puesto en relación con la divinidad primigenia del santuario. Es decir, que en un primer momento en Delfos habría un culto documentado relacionado con la diosa Gea, con la diosa Gaia, con la divinidad Madre Tierra, personificada en esta serpiente Pitón, y parece ser que lo que nos está narrando este mito es el desplazamiento de la divinidad femenina hacia la divinidad masculina, que es Apolo.
Es decir, el cómo Apolo tiene que quitarse de en medio a una divinidad femenina, que es esta serpiente pitón relacionada con la tierra, esta que recta, para poder él usurpar ese poder y meterlo. Y hay muchos estudios de género que están poniéndolo en relación con que el paso de una sociedad que no era tan puramente patriarcal, tampoco podemos hablar que sea matriarcal, pero bueno, que sí que tendría unos cultos o unas vinculaciones con el mundo femenino mucho más fuertes, a un pensamiento puramente patriarcal en el que no se entendía este sitio oracular tan importante. Pensemos que en Delfos se toman todas las decisiones importantes del mundo griego antiguo. O sea, antes de entrar en guerra, los políticos iban a Delfos a preguntar si tenían que entrar en guerra. Antes de hacer cualquier cosa, es decir, era un santuario tremendamente poderoso que obviamente los griegos en su pensamiento no podían dejar en manos, ¿no?, de una divinidad tan primigenia como esa. Bueno, lo tenemos representado, este es un dibujo porque es un vaso que si no tendríamos que girar entero porque es un lécito, con lo cual es un vaso estrechito, pero nos aparece representada esa idea. Fijaros que aquí nos hacen además un popurrí un poco de iconografías porque, bueno, a la izquierda tenemos otra vez a Leto, fijaros que va otra vez con Apolo disparando el arco y las flechas, que delante está la hermana. Nos han metido unas palmeras un poco raras, porque en Grecia tampoco había muchas palmeras, era más un motivo que venía de Oriente, que estaba importado, y la palmera es donde la madre, Leto, va a parir, es decir, para ayudarse en el parto, porque pare en medio de la nada, en medio del campo, lo que hace es agarrarse a una palmera para poder parir y tener ese niño, ¿no? Y llega un momento en el que la palmera se convierte en un símbolo de Apolo que también va a aparecer en Delfos por asociación, es decir, con un poco de confusión, a pesar de que el árbol propio de Delfos va a ser el laurel. Y detrás, si nos fijamos, lo que tenemos es una especie de gruta y se ve esa serpiente que va a matar, ¿no? Ese culto primigenio femenino aquí, que va a terminar para poder él instaurar su culto. Para que veamos la importancia, la relación que existe entre estas serpientes y los cultos de la madre tierra más primigenios, estas son las representaciones de Gea y de Gaia más antiguas que conservamos. Se la va a representar muchas veces, en este caso está Erictonio, que es el hijo de Atenea, se lo está dando, ¿vale? Está ayudando a que nazca. Y fijaros que está cortada por las piernas. Y está cortada por las piernas porque su iconografía, su forma de representar es saliendo de la tierra. Ella emerge de la tierra porque es la tierra en sí misma para poder dar el niño a la que va a ser su madre. Fijaros que es un tipo de representación que encontramos repetida aquí otra vez. Es decir, vemos que aparece cortada, que nos puede parecer un poco raro, pero aparece cortada porque Gea es la tierra, va rectando como las serpientes, entonces sale, si el mito lo requiere, sale para ayudar o para favorecer o para traer al niño al mundo que nace directamente de la tierra. Bueno, a partir de aquí, las serpientes van a empezar a aparecer en los mitos dentro de, de sistemas, de culturas o de mitologías en las que empiezan a estar asociados a cosas negativas. La serpiente se concibe como un animal inteligente, como un animal sigiloso, como un animal que hace las cosas por debajo, ¿no?, que son asociaciones que se van a empezar a hacer con los siglos, con lo femenino, y va a empezar a aparecer en las iconografías como monstruos o como elementos negativos con los que hay que acabar. Hay muchísimos casos, pero pongo uno de los más conocidos, que es Heracles matando a la hidra de Lerma, que era un monstruo que tenía varias cabezas de serpiente, que además tenía la peculiaridad de que cuando cortabas, era algo terrorífico, cuando cortabas una cabeza salían varias. Entonces, se tiene que ayudar de su sobrino para que, mientras aquí vemos a Heracles, le reconocemos porque lleva la clava, cuando va a coger con una mano la serpiente para cortar o para matarla, por el otro lado, perdón, aquí está cortándola y lo que van a hacer es quemarlo, que es lo que no se especifica, quemar para que, como en una amputación, para que no pueda salir la cabeza. Son custodiadas, son guardianes peligrosos y benefactores a la vez, tienen esa doble función. Y aquí encontramos unas iconografías que van a ser luego tremendamente importantes en la concepción. Seguro que al ver esta imagen nos ha resultado familiar
en nuestra cultura occidental, porque recuerda mucho a la iconografía de las serpientes en la iconografía de Adán y Eva y la tentación de cómo actúa. Es esa serpiente que se enrosca alrededor de un árbol, que va a ser luego lo que retome también el mundo cristiano, iconográficamente hablando, en las representaciones, pero en este caso es el jardín de las Hespérides. El jardín de las Hespérides es un jardín que pertenecía a la diosa Hera, que tenía manzanas de oro, y uno de los trabajos de Heracles era ir a buscar una de esas manzanas. Lo que quería era cargarse a Heracles, por supuestísimo, ¿no? Entonces estaba custodiado por, allí vivían esas Hespérides y estaba custodiado por esta serpiente. Fijaros si era peligroso que Heracles no fue. Heracles no apareció por allí. Heracles lo que hizo fue engañar a Atlas, que estaba sosteniendo allí en la esquina del mundo, porque este estaba allí como perdido, en la bóveda del firmamento, y decirle: yo te la sujeto un ratito, tú me coges las manzanas. Y cuando volvió, claro, Atlas no quería recuperar, porque estaba castigado a sostener el firmamento, no quería recuperarlo. Pero fijaros que es el único trabajo en el que ni siquiera Heracles se atreve a luchar con este monstruo, sino que manda a otra persona. Fijaros esa concepción de lo poderosísimo que era esta serpiente, este dragón, realmente, como se menciona, aunque la iconografía se representa claramente. Pero es benefactor con las mujeres. Fijaros cómo se está comportando. Heracles no se atreve con ellas, pero fijaros qué carácter tan dulce tiene con estas mujeres, estas Hespérides que están en este jardín. Fijaros que la están dando de beber. No tienen miedo, no hay peligro para ellas. Para las mujeres no hay peligro al lado de estas serpientes, sin embargo, para los hombres sí que las hay. Atlas las consigue porque se lleva bien con ellas, con las mujeres, es decir, tampoco llega a interactuar con la serpiente. Quizá el monstruo más conocido de todos es este. Además, últimamente los estudios de género le están dando una remirada bastante importante al mito de Medusa, que es esta imagen que tenemos en el templo, en pantalla, que pertenece al frontón occidental del templo de Ártemis en Corfú. Es una imagen bastante temprana, fijaros que es del 580 a.C. aproximadamente. Y aquí lo que tenemos son dos representaciones del mito o una remirada del mito en clave de género a partir del siglo XIX. ¿Basada en qué? Basada en que realmente, si nos vamos a muchas de las fuentes antiguas, esto era una señora bellísima, guapísima, que Posidón violó, y que encima, como fue violada en una zona sagrada, la castigada fue ella con ser convertida en un monstruo, ¿vale? O sea, claro. Entonces, ella es la castigada en este caso, ¿no? Que era algo que aparece bastante en los mitos, a pesar de ser violada. Esta es una parte de la historia que los griegos como que olvidaron un poco, ¿no? O sea, es decir, la dejaron ahí como en stand-by, ¿no? Y no aparece nunca representada, sino que directamente aparece la representación monstruosa de este ser que es castigado, pues a tener escamas, unos colmillos gigantes, un pelo lleno de serpientes, de aquí vemos algunas en esta zona de aquí, en el cinturón que se entrecruza, ¿no? Y que tenía el peligro de que si la mirabas a los ojos te convertía en piedra. Fijaros si era peligroso esto, que incluso después de muerta seguía convirtiendo en piedra. Necesitabas un saco especial para llevar la cabeza, la mata Perseo, necesitabas un saco especial para meterla, porque si tú la mirabas después de muerta, seguía convirtiendo en piedra. Y de hecho, Perseo se la quita a Atenea y se la pone en la égira, en el pecho, porque a Perseo se le fue un poco de las manos y a medida, en cuanto tenía un poco de trifulca, nos cuentan los mitos, en cualquier cosa, enseguida sacaba la cabeza del saco y convertía, sabemos que además hasta en tabernas o en riñas de lo más mundanas, sacaba enseguida la cabeza de Medusa, ¿no? Esto va a hacer que también se convierta en un ser protector, que tenga esa dualidad, que tenga un carácter apotropaico. Apotropaico porque, es un peligro para quien la mira, pero para quien la tiene no le va mal, ¿no? Entonces empieza a aparecer en muchas representaciones, siempre de frente. Es de las pocas representaciones que incluso cerámica, en el mundo griego, siempre va a aparecer de frente, no de perfil, como suele ser el estereotipo, precisamente porque el poder de la mirada, el poder lo tiene en la mirada, en los ojos, ¿no? Y es ese ojo protector. A este respecto, así entre paréntesis, hay un estudio precioso de Bernat, de un antropólogo, arqueólogo francés que falleció recientemente,
que se llama Con la muerte en la mirada y dedica un capítulo a esto tremendamente interesante. Este poder de la mirada va a estar trasvasado, va a atravesar los siglos de representaciones. Tenemos infinidad de representaciones de Medusa. Yo pongo esta porque es una de mis favoritas. No hay foto que haga justicia a esta maravillosa obra de arte. Es Caravaggio, está en el Museo Uffizi y es un escudo, es una rondela, o sea, estaría en volumen y lo que hace es decorar ese escudo con la cabeza de Medusa. Algo que hacían ya los griegos, el representar, el utilizar la cabeza de Medusa en los escudos, lo vemos en la cerámica ática de figuras rojas, porque si yo tengo así el escudo y me quiere atacar Mercedes, claro, pues la Medusa me protege, entonces se utilizaba como una especie de amuleto, que es lo que va a hacer también en el siglo XVII. Pero fijaros además que el gesto de terror con el que le pinta Caravaggio, ¿no? Ese momento en el que le arrancan la cabeza y ella salta, ¿no? Con miedo, con terror, está gritando, sale toda la sangre. Pero fijaros cómo son estas interpretaciones, ¿no? Es una Medusa que parece malvadísima, ¿no? Que parece perversísima, ¿no? Y que nunca cuenta, esta pintura de Von Stuck de 1892, bueno, es que parece que ya nos estamos quedando en piedra todos mirándola, ¿no? Sí. Fijaros cómo es capaz de pasar ese poder de la mirada, ¿no? Ese gran poder que tiene de transformarnos, ¿no? en ese color tan maravilloso, ese juego de colores tan espectacular que hace, ¿no? Es decir, que juega con esa idea de las mujeres peligrosas asociadas a la serpiente. Y luego se convierte también en un curioso recurso iconográfico sexual. No me puedo meter en esto tampoco, pero Cleopatra se supone que murió por la picadura de un anajeaje, que sería un tipo de serpiente. Sabemos que esto no es así, o está totalmente desmentido a día de hoy, que es una construcción historiográfica o mitográfica posterior. Además, la referencia que conservamos por escrito, la única es Plutarco, que es una referencia como muy tardía. A pesar de todo eso, se hace toda la construcción mítica de Cleopatra muriendo por medio de una serpiente. Bueno, al margen de que esto no sea cierto, claro, podemos hacer el análisis de muchísimas imágenes. Yo he puesto aquí solo unas cuantas, que voy a pasar un poco rápido, pero claro, un anajeaje es una serpiente que mide unos 9-10 metros, de un grosor determinado, y aquí lo que tenemos es una culebrilla, ¿vale? Una lombriz, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque lo pequeño es lo que se asocia a la mujer. Una mujer se va a matar con un puñal pequeño, con una serpiente pequeña, normalmente, ¿no? En este tipo de iconografías, ¿no? Y el hombre es el que lleva las cosas grandes de fuerza, ¿no? Va un poco por ese lado. Y la otra es que, vamos a ponernos, de verdad, si Cleopatra se matara con una serpiente. Vamos a aceptar lo que decía Plutarco, que no sea cierto. Pero de verdad, una se va a matar con una serpiente y lo que hace es bajarse el vestido para que te piquen un pezón. No habrá sitios que duelan menos con los que consigas exactamente lo mismo, que es lo que quieres, que es suicidarte. O sea, a esto me refiero con este tipo de pinturas eróticas. Fijaros que la serpiente se dirige exactamente a la zona del pezón, pero no es que esto lo estemos interpretando porque esa pintura parezca que si trazamos el hilo vaya, no, es que Guido Carnacci, siglo XVI, se baja el vestido justo en el pecho, que tiene los brazos al descubierto, fijaros, que podía haberlo hecho en cualquier brazo, pero se baja el vestido para justo dirigir la serpiente, otra vez muy pequeña para el tamaño, al pezón. Y por si nos cabe alguna duda de que esta es la iconografía de este tipo de representaciones, son pinturas eróticas destinadas a gabinetes eróticas de señores que las tenían en privado, que eran una especie de revistas pornográficas de la época, ¿no? En la que ellos utilizaban para su disfrute personal. Pero fijaros como aquí está abriendo ese cesto, que es donde estaba, y la serpiente literalmente está picando en el pezón, aquí sí, sin ningún margen de duda o de discusión. Pensemos también, es que tenemos una ristra de imágenes en esta pintura de André Rixens, que está en el Museo de los Agustinos de Toulouse, también en cómo se va a suicidar Cleopatra. O sea, de verdad que ella, lo que sí sabemos es que quería morir como una reina, ¿no? Que era lo que era, que es lo que defendió durante toda su vida, pero en el momento que decide suicidarse, se quita la ropa
se deja la corona y dice, ahora ya si muero, tampoco tiene ningún sentido. Claro, este tipo de iconografías, ¿no?, en el que se nos está representando a la reina desnuda, no sé, porque ninguna reina haría esto, o incluso está en el Prado de Luna y Novicio, en la que se nos representa esa picadura como una especie de orgasmo, ¿no?, que era lo que se asociaba, o lo que lo asociaban los hombres de la época, y lo tenemos así reflejado en algunos estudios. Pensemos que Cleopatra fue llamada por los romanos Male Nostrum, nuestro mal. El peor de los males fue Cleopatra. Aquí tenemos una representación de tela vara. Fijaros que cómo va evolucionando esta imagen sin desaparecer nunca las serpientes, que las tiene, como veis, en esto que no sé cómo llamarlo. Y, bueno, es esta especie de sujetador, porque fijaros que lleva correas metálicas por arriba. Y también, por supuesto, en esta tiara, pero fijaros qué mirada perversísima la han puesto, ¿no? Nos está hablando de una señora, bueno, pues en realidad que responde al lenguaje propagandístico. Fijaros, y caló que hizo Augusto en plena guerra civil, porque esto era una guerra civil, y Augusto, como no, Octavio en ese momento, como no quería atacar a Marco Antonio, que era algo complicado, porque era un reputado general, lo que decía era que Marco Antonio era un ser muy de luz, un ser bueno, un gran romano, pero que se había dejado pervertir por una mujer extranjera, libidinosa, que elegía a sus amantes. Entonces lo que hizo fue una campaña de desprestigio contra Cleopatra, que ojo, que es que 20 siglos después seguimos repitiendo esas cosas en muchos sitios, lo cual es preocupante. De ahí llegamos al cristianismo, que es con lo que cierro mi intervención de hoy, que fijaros que volvemos a una iconografía que nos es bastante familiar. Este es el monasterio de Sigena, en Huesca, uno de los frescos, en el que, bueno, pues Jehová dice a la serpiente, fijaros, por cuanto esto hiciste, maldita, está hablando con la serpiente, entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Fijaros que ese concepto magnificado de la madre tierra pasa a ser algo negativo, ¿no? Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Es el tópico de las mujeres, nos dan miedo las serpientes, ¿vale? Y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, ¿no? A partir de aquí, fijaros que además el castigo principal va a ser para la mujer, ¿vale? En esta mentalidad. Lo que va a decir también, este es el maderuelo, tenéis estas pinturas en el Museo del Prado, lo que nos va a decir Timoteo es: yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Porque Adán fue creado primero, después Eva, y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santidad con modestia. Es decir, los dos han pecado, porque los dos pecaron, pero a Adán le disculpamos porque ha sido por culpa de Eva. Eva es quien ha caído en este engaño y además, bueno, pues si eres buena, estás callada, no te podemos volver a escuchar, porque te hemos escuchado una vez y por culpa de eso ha caído la humanidad. Fijaros lo que hay detrás de este mensaje, ¿no? Pero si tú tienes muchos hijos, eres modesta, estás callada y te dedicas a engendrar, pues podrás ser perdonada. Claro, en estas iconografías o en este tipo de pensamiento, de repente aparece otra figura maravillosa, que es la de Lilith, que es todo lo contrario. Lilith es, bueno, esa figura que aparece en los apócrifos, se supone que es la primera mujer de Adán, y esta primera mujer de Adán está asociada a la serpiente. Es decir, como connotación de lo perverso, de la tentación, está asociada a la serpiente. Y de hecho, Lilith se sale de las líneas de este pensamiento cristiano porque cuestiona la autoridad de Adán en algo, bueno, como el sexo, porque no entiende por qué tiene que haber pues, una postura de sumisión por parte de ella, ¿no? Ella se va, ella desaparece, y estas son las representaciones de Lilith, que va a aparecer como una de las representaciones reiteradas en el siglo XIX en diferentes pinturas. Para mí quizá la más significativa sea esta de John Collier, en la que aparece, casi siempre es pelirroja, ¿vale? Casi siempre es pelirroja. Las pelirrojas en el XIX están asociadas a la prostitución, a la tentación, es el color del diablo, es el rojo, ese pelo, ¿no? Tiene que ver con todo lo libidinoso. Por supuesto, fijaros en la melena,
despeinada, larga, asociada con la fertilidad, es decir, con ese carácter, se supone además que los peinados, los recogidos, ¿no?, perfectamente de las mujeres casadas o de las mujeres castas van asociadas al control, ¿no? Esto, el llevar el pelo suelto y con este encrespado, ¿no?, este despeinado, era una provocación totalmente lujuriosa. Y fijaros cómo está la serpiente, que es maravillosa. La serpiente empieza en sus piernas, se enrosca a través de sus piernas, se sube por encima, no la está atacando, sino que sobre el hombro se apoya y conversa con él, ¿no? Es decir, y con esto cierro la intervención de hoy, que la asociación entre serpiente y mujer empieza muy unida, desde el mundo antiguo hasta día de hoy, pero en esta asociación de amistad, lo único que va cambiando en realidad es la mirada masculina que tenemos sobre ella. Y es la mirada masculina que tenemos sobre ella porque mientras que en el mundo antiguo empieza siendo un ser respetado, asociado a la maternidad, asociado a la tierra, cuando llega a este siglo XIX, a este siglo XX, está ya asociada esa relación amistosa entre serpiente y mujer a mujeres malvadas, perversas, que se relacionan con ese ser que repta, que había sido castigado por Dios. Nada más, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por esta presentación también tan completa, tan interesante. Bueno, no sé si se oye. Ahora tenemos un ratito para preguntas, comentarios. Así que animaros, ¿no?, todos los que estéis aquí todas, a hacer... Además, yo creo que las tres presentaciones tienen bastantes conexiones, ¿no? Y desde casa igual, si queréis preguntar. Sí, Asun. Perdona. Sí. Yo solamente quería rápidamente repartir un mini regalo. Muchísimas gracias. Es una fotocopia, así que como estamos casi tan arruinados en la región Carlos como vosotros aquí en la Complutense, pero bueno, para traer una fotocopia que no me dio tiempo. Si no nos ayudamos entre nosotros. Sí, no, es un poema de una estudiante de la Universidad de Alicante. Estuve ahí en enero y editaron una especie de proyecto entre diversas artes, entre instalaciones, esculturas, y un poema que es sobre todo sobre el eterno femenino reinterpretado por esa chica joven. Entonces me pareció muy interesante. ¿No? Y bueno, no es un poema de un nivel supersónico, pero está bien, y simplemente, y luego han hecho también un trabajo de traducción al valenciano y al inglés, y bueno, pues como tienes una pregunta en el chat. ¿Qué simbolismo mitobotánico tiene la palmera durante el parto en el mito referido? ¿Sabes que tengo una tesis doctoral sobre esto? A ver, si no pasamos palabras. No, ahora contesto, intento ser breve. ¿Vas a preguntar algo a Asun? Todavía eso Muchas no está en el gracias. presupuesto, un poco más, pero... Bueno, muchas gracias a las tres ponentes, que ha estado muy interesante. La semana pasada no pude venir, la anterior sí, pero pueden contar el detalle de ustedes. Sí, ha estado genial todo. Sí, Para mí, ¿eh? así que bueno, enhorabuena, me alegra mucho y volver a coincidir con Cristina y todo lo que estábamos también hablando hace años. Pues yo tenía en concreto dos preguntas. Bueno, he llegado un poquito tarde, entonces no he cogido bien de dónde venía el mito y la asociación. Claro, yo automáticamente lo he asociado con la Bella y la Bestia también. Entonces, bueno, pues esa era mi pregunta, y si había esa asociación también con la Bella y la Bestia, etcétera. Y luego, esta chica está haciendo la tesis conmigo sobre vampiros, precisamente. Y claro, la serpiente, las lamias, ¿qué conexión puede haber ahí con el vampirismo? Porque además, esa idea de esas miradas que también lo tienen los vampiros, ¿no? Y el mordisco, ¿no? ¿Cómo se podría...? ¿Habría alguna conexión?
esto es un melón enorme, ¿me entiendo? Pero bueno, y bueno, por supuesto también mencionar, no nos has puesto la imagen de la Capilla Sixtina, ¿no? Con Lilith enroscada en el árbol y a la niebla, que esa es súper interesante también de mencionar. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues ahora, primero Julia. Sí, lo mencioné. Yo empecé con los... ¿Se oye? No. Bueno, empecé con los raptos en la mitología antigua y luego la Bella y la Bestia, como también es un... Según la autora que cité, Jennifer Thomas, que a mí me abrió mucho los ojos, la Bella y la Bestia es una historia, una metáfora del consentimiento mismo, ¿no? Y que en la versión original de Madame de Villeneuve era realmente un consentimiento de la mujer que estaba libre de circular, de irse del castillo, ¿no? de la bestia, y luego es la mirada posterior y masculina y lo que se conoce en las películas de Disney, donde realmente es verdad que al final ella se supone que se enamora, ¿no? de la bestia también, pero al principio es un rapto, básicamente, que ella no está libre, entonces es un consentimiento. Quería hablar un poco de eso, pero no me dio tiempo. Que al final el consentimiento, que es una palabra ahora que se escucha mucho y que estamos debatiendo mucho, realmente tiene como grados diferentes, ¿no? Que al final podemos decir que, bueno, claro, una violación donde se usa la fuerza es realmente el grado como máximo, ¿no? Pero que también esa insistencia, ¿no? de la bestia, de al final no dejar el espacio para que ella pueda libremente elegir lo que quiere y que solo cede después de mucha insistencia, al final es un no consentimiento, también es una violación, o sea, un abuso, digamos, ¿no? Y sí, pero lo que es interesante que al final en el mito King Kong muere castigado, ¿no? de esa transgresión, así que hay como una variación, pero creo que es Virginie Despentes que justo dice que esa interpretación de la primera película donde el cineasta dice es que la bella ha matado la bestia y que no sé cómo dice, pero claro, no es la bella que mata, ¿no? O sea, que ella es solo la que sufre toda esta violencia al final, ¿no? Y bueno, sí, o sea, que hay una relación evidente que además en la primera película lo dicen varias veces, es la bella y la bestia, la bella y la bestia. Sí. Bueno, y en cuanto a tu pregunta, yo hablo a nivel artístico, que es lo que trabajo, a nivel iconográfico. En el siglo XIX empieza a haber una proliferación muy grande de las representaciones de vampiros. Además, una proliferación muy grande en la utilización de la iconografía del vampirismo, sobre todo muy asociado a mujeres. Me ha venido a la cabeza cuando hacías la pregunta, bueno, me imagino que conoceréis, o bueno, quizás está más circunscrito al ámbito artístico, pero sería muy interesante que lo revisaras para la tesis, el libro de Erika Bornay, Hijas de Lilith, que es una auténtica maravilla, no sé si lo has leído y o te suena, pues creo que te sería de bastante utilidad porque de hecho dedica un capítulo al tema del vampirismo. Erika Bornay en ese libro hace un estudio absolutamente brillante sobre, bueno, pues estas mujeres del 19 que son femme fatale, ¿no? Que son tratadas como mujeres fatales, ¿no? Que te atraen pero que luego te llevan a la perdición, ¿no? Un poco esa idea de las sirenas, ¿no? Que con sus cantos te atraen, en este caso con el sexo, con la belleza, con lo que cada uno tenga y te llevan a la perdición. Y es una iconografía que va a ser muy reiterada y que tiene que ver también con esa representación y esa asociación con las serpientes. Va a ser utilizada por pintores como Edvard Munch. Edvard Munch, por ejemplo, el autor conocido por El Grito, es un pintor que bueno, pues de carácter es un señor bastante regulero, bastante misógino. De hecho, tiene una cantidad de autorretratos tremendamente interesantes en ese sentido. Bueno, se le muere su madre, se le muere su hermana, tiene una vida así como muy, muy desgraciada en ese sentido y abraza además la depresión y la misoginia sin ningún tipo de problema, ¿no? Y, por ejemplo, tiene varios autorretratos, uno de ellos representado, se representa a Salomé, Salomé es la que pide la cabeza de San Juan Bautista, y el autorretrato es él en vez de la cabeza de San Juan Bautista, o sea, cortado por una mujer, para que veamos un poco por dónde va Munch, ¿no? Y tiene también varios autorretratos en el que hay mujeres, vampiro, que le van a extraer la sangre, ¿no? Es decir, esa visión que hay en el 19
tiene mucho que ver con esa perdición hacia la que nos llevan y que van a utilizar muchísimo los pintores en ese sentido, ¿no? Con lo cual, bueno, es que ahí tienes un mundo, ojo, grande con el tema del vampirismo para estudiar, pero sí que tiene mucho que ver y además efectivamente las miradas, luego la relación de ser sigiloso, salir de noche, es decir, tienen muchos aspectos. Las representaciones, por ejemplo, estas gorgonas que van escamadas, porque las representaciones primigenias de la gorgona van escamadas, ¿no? O sea, es decir, estas representaciones más, pero van camufladas, ¿no? Entonces se mueve entre un mundo y otro. Y aprovecho para responder, que tengo una pregunta aquí en el chat de la profesora Gallenal, a la cual aprovecho para saludar, que me pregunta que qué simbolismo mitobotánico tiene la palmera durante el parto en el mito referido. Bueno, yo decir que hice mi tesis doctoral sobre esto, con lo cual podríamos empezar ahora y terminar dentro de 3 vidas con este tema. Así que, aunque es una pregunta que me encanta, como podéis imaginar, pero un poco compleja. En realidad, la palmera no es un símbolo griego, no es un símbolo... en Grecia creemos que no había palmeras o que si había, lo que nos dicen las fuentes es que había pocas y no daban fruto. Pero en cambio en Mesopotamia conservamos más de 1000 imágenes de palmeras asociadas al árbol de la vida, ¿vale? Asociadas al árbol de la vida. Entonces, allí se quedan unos frutos espectaculares, allí se aprovecha todo en la palmera, se usa para todo, se usa para pintar, para construir, para hacer ropa, no se desprecia absolutamente nada y esa iconografía es la que va a llegar a la isla de Delos, que es donde pare el Leto, que está entre Grecia y Oriente, ¿no? Es un santuario que funciona como codificador, porque era por donde pasaban todos los comerciantes que iban de Mesopotamia a Grecia y de Grecia hacia el otro lado, con lo cual lo que hace es coger un iconograma que era entendible para todas esas poblaciones que pasan por ahí. Los himnos homéricos nos dicen que las mujeres, las muchachas de Delos chapurreaban varias lenguas, seguro lo hacían también como Mercedes el alemán, que lo ha hecho muy bien, A mí lo ha hecho muy bien por mucho que diga, O sea, que yo lo hubiera hecho mucho peor. Pero chapurreaban, ¿no? Muchas lenguas por la obligación de estar allí recibiendo a todos estos comerciantes. Waldemar de Ona, que fue una de las primeras que estudió estas iconografías, lo que decía era, porque aparecen muchas imágenes en Mesopotamia en el que tocan la palmera, ¿no? Aparecen tocando la palmera y decían que se impregnaban seguramente del numen, del espíritu que habitaba en la vegetación, ¿no? Y yo lo que defiendo en la tesis doctoral es que es la interpretación que se hace en Grecia eso era una interpretación que se escapaba un poco, lo pasan como al mundo un poco más real, ¿no? Leto es esa mujer que pare fuera y que al final el parto está escenificando ese generador de vida que era en Mesopotamia, ¿no? Pero en algo que era más comprensible dentro del mundo griego, porque dentro del mundo griego la palmera no tiene ese significado tan rico porque no le pueden sacar todo ese jugo, ¿no? Leto además se agarra a la palmera para poder parir físicamente porque es la manera más antigua de parir. La manera más antigua de parir es agarrado a una palmera de cuclillas, bueno, una palmera no, perdón, pero bueno, a donde tú puedas, a la mesa, a lo que tengas cerca, claro, de cuclillas, que es el parto al que estamos volviendo ahora, ¿no? Y de hecho, las primeras imágenes de parto que conservamos en Grecia en el V a.C., que ya se está utilizando la silla obstétrica, que es una silla que tiene un agujero en medio, ¿vale? Porque el niño tiene que poder salir. El pintor no tiene ni idea de partos y pone una silla normal, o sea, es decir, que tú ahí, claro, se nota, eso lo ha pintado un señor, está clarísimo, ¿no? Porque claro, los señores, efectivamente, los señores no pueden entrar a ese ámbito. Además, a partir de ahí, hace poco publiqué, no sé si fue en 2024 o 2023 en Arenal, un artículo que me gustó especialmente, que he disfrutado mucho, que es la apropiación del parto masculino, en el que trabajo, y además aquí aprovecho y hago mención a la conferencia que ha dado la compañera, porque los hombres en Grecia no podían entrar a los partos, las mujeres sí, eran las que estaban en los partos, las que ayudaban en los partos, era un ejercicio femenino. Y, en cambio, empezamos a ver de repente cómo lo único que por género un hombre no puede hacer, que eso vamos a estar todas de acuerdo, que es parir, van a intentar apropiárselo. Y se lo van a intentar apropiar a través de los mitos, decías Atenea. Atenea no deja de nacer de la cabeza de Zeus, ojo, del pensamiento, y ser hija de Metis, además, ¿no? O sea, Zeus además está pariendo como una cesárea, porque Festo le está dando un hachazo. Claro, no deja de ser una cesárea. Por ejemplo, hay otras construcciones, Sócrates
Sócrates, su madre era partera. Esto es tremendamente interesante. Entonces, Sócrates, desde muy joven, está asistiendo a los partos. Y si nos leemos Teteto, en Teteto, Sócrates está hablando de los partos y además Sócrates está diciendo que eso es la mayéutica. Es decir, la mayéutica es parir. Pues él lo está aprendiendo de lo que está viendo en su casa de su madre y de las mujeres porque él tiene acceso a ese ambiente, ¿no? Pero Sócrates va a ser tan soberbio, y a mí me cae bien Sócrates, vaya por delante, pero va a ser tan soberbio que va a decir que los partos masculinos son mejores que los partos femeninos. Claro, fijaros el nivel, ¿no? Que los partos masculinos son porque son mentales y además, y tiene una segunda cosa muy, muy guay para ellos, que es que solo paren hombres. O sea, porque tú como mujer a lo mejor tenías una niña, ¿no? Pero ellos, en cambio, claro, como está relacionado con la mayéutica, ¿no? Y de hecho, mayéutica deriva de ahí, de estas mayas que eran las parteras, porque Sócrates se ve a sí mismo como un partero, ¿no? Con lo cual, la palmera va a quedar asociado, ¿no? a esta simbología del parto y lo que hace es traernos una iconografía oriental que luego se va amoldando en el mundo griego, que se recoge en el mundo romano, que queda como símbolo de vida en las mártires cristianas con las ramas de palmera, que es la victoria sobre la muerte, es decir, que a partir de esa conversión en Grecia queda esa palmera como símbolo de vida, incluso en iconografías actuales, que queda como victoria sobre la muerte en las mártires o en las representaciones de mártires. Por lo cual es un símbolo que tiene una tradición tremendamente antigua. Espero haberte respondido, Ana. ¿Hay más cosas? Si queréis podemos hacer una última intervención. Sí, claro. Han compartido algo contigo, Ana. Sí. Puedo hablar en alto, sin problema. Vale, pero entonces el chat igual no escucha. Sí, O sea, no es que sea esto maravilloso, pero bueno, por lo menos, Sí, ok, vale. A mí, bueno, mi pregunta más que nada va a las primeras dos ponentes. Es muy interesante el tema de la normalización de la violencia sexual en general, la normalización de la violencia. Y a mí me hizo pensar específicamente en mitos que hay en México. Está el tema de la Virgen de Guadalupe, que es un lado, y luego por otro lado está el tema de la Malinche. Y en el laberinto de la soledad, Octavio Paz menciona el tema de la chingada, que sería como una necesidad de esa violación, y es chingado o no. Entonces también está eso en un código femenino, masculino. Entonces se me hizo muy interesante que eso todavía desde esas raíces persiste y cómo se ha retomado y se ha resignificado dentro de otros contextos, pero pues también con esa violencia que está allí. Y como eso, el ejemplo en específico que dieron de la mujer que tiene hijos, parece ser que no es tan castigada como la que no, como sería Medusa, que no sirvió ni siquiera uno de las características que debería tener la mujer en ese lado positivo. Y pues me gustaría saber qué más han visto sobre eso. Gracias. ¿Quién quiere responder? Cristina, ¿quieres? Si puedo hacer una línea solo, y porque la pregunta no va para mí. Yo es que creo que en el momento en que las mujeres, o en el que Medusa o este tipo de mujeres, yo creo que se me oyen, Sí. se convierte en Medusa, o sea, deja de ser esta mujer bella, deja de ser mujer. Deja de ser mujer, con lo cual esa función de tener hijos desaparece. ¿Vale? De ahí que no haya esa crítica a Medusa por no tener hijos, porque no es mujer, es monstruo. Son un poco andrógenas, ¿no? Además, la Sí, iconografía, sí. la de Caravaggio. El Caravaggio, claramente, sí. Incluso la que has puesto, la escultura también, era muy pequeña. Bueno, apuntar solamente unas pocas cosas, así ideas que lo último lo he dicho un poco por el envejecimiento masculino y femenino. Las mujeres desaparecen por completo cuando dejan de ser fértiles. En toda esa iconografía, en todas esas representaciones, tenemos un Paco ya entrado en carne 100 años, o el dios Pan que sigue tan lujurioso siendo ya muy mayor. Las mujeres, cuando ya no son carne de violación y vientres que pueden parir,
desaparecen, dejan de interesar. Y eso es un tema que tenemos hoy en los estudios de géneros con pues, la menopausia, la mujer. Es decir, todo eso sigue estando ahí. Ahora, sobre lo indígena. Bueno, ahora ya por todo lo que os comenta por el rey Felipe, que ha dicho que hoy, bueno, yo vine en coche de Aranjuez y todo el rato en la radio no hemos hablado de otra cosa. Esa interpretación en general de la empresa colonial como violación, no solamente de violaciones concretas de los hombres conquistadores, de las mujeres indígenas, sino como violación del territorio, etcétera. Ahí que tengo que confesar que pienso en esos asuntos, pero no he leído lo suficiente, con lo cual prefiero no meterme en camisa de 11 varas, porque creo que hay de justicia reconocer cuando uno no lo conoce lo suficiente y sobre todo tampoco por herir a lo mejor vuestra versión en el lado mexicano que puede, seguro que se ve de una manera diferente. Además, yo soy alemana, yo no tengo esa convivencia con una historia colonial, es decir, España es mi país de adopción, pero no lo siento como mío, entonces ahí prefiero no decir nada. Y una última apreciación era sobre la mujer, digamos, la antimadre Medea, porque creo que también viene que debería ser un mito que deberíamos discutir, es casi tan monstruosa como la tuya de las serpientes en la cabeza, porque Medea sacrifica, mata a sus propios hijos. Hércules también. ¿Habéis oído hablar del infanticidio de Hércules? ¿No? ¿Por qué le condenan a los 12 trabajos y los 12 años de abular? Porque, bueno, le han vuelto loco, se le medio disculpa, es el mismo crimen de Medea. Y fijaros la interpretación tan diferente, casi nadie lo radicalmente diferente entre los dos. Entonces ahí todavía, bueno, pues, hombre, como filólogos nos alegramos porque o historiadores del arte, tenemos mucho todavía que investigar. Y probablemente toda esa interpretación postcolonial de la conquista, etcétera, pues con el tiempo vamos a saber mucho más sobre eso. Y si tú vienes de México, pues igual desde vuestro punto de vista del otro lado del Atlántico podéis aportar mucho. También que aprendamos nosotros, porque claro, podemos declararnos postcoloniales, pero si tú vives en el lado de donde salió la conquista, ponerse completamente en el lugar del otro es difícil. Creo que eso es de obligada sinceridad a reconocerlo. Aunque nos puede gustar lo contrario, pero siempre uno está un poco limitado por sus orígenes. Gracias. Nos quedan 3 minutos, ¿vale? Y ya cerramos. Solo quería decir, gracias por tu comentario. A mí lo que me sorprendió, yo he visto ahora las 3 películas de King Kong en orden, así, 33, 76 y 2005, y lo que me ha sorprendido es que cómo, bueno, por un lado, claro, la tecnología ha cambiado completamente, pero también nuestra visión sobre los animales, yo creo, sobre la colonización. En la primera película se ve mucho todavía esa visión muy colonial, pero ha cambiado muy poco respecto a las mujeres, había ese acto de violación, ¿no? A ver, hay cambios, es verdad que la última película es diferente que las 2 últimas, pero incluso es lo que he intentado un poco decir, pero bueno, tengo que investigar un poco más y beber, pero tengo la sensación que entre 33 y 76 incluso, ¿no? La mujer la representación de la mujer es aún, digamos, más masculina, ¿no? O sea, que desde un punto de vista masculino y de la mujer erotizada, como hemos visto en muchos otros sitios, y pasiva, ¿no? Y no sé a qué se debe eso, si es un poco esa liberación sexual que se puede hablar o se puede representar de esta forma, ¿no? El monstruo que la relación entre el monstruo y la mujer desde un punto de vista más erótico, pero al final yo creo que hace de la mujer un ser aún más sometido, ¿no? Y eso es verdad que cambia después en los años 2000,
Y bueno, igual habría que hacer una nueva, o no sé, o dejar de hablar de King Kong, no sé. No, pero igual, pues eso, nuevas, es lo que he intentado un poco enseñar, ¿no? De cómo se puede apropiar, ¿no? Por otras, como en teoría King Kong, donde realmente de Pons no habla de King Kong, pero lo utiliza como una especie de lema, ¿no? Al final, o un eslogan, ¿no? Para su teoría, que tampoco es una teoría realmente. No sé. Vale, no sé si... Bueno, pues nada, vamos a ver una última imagen que nos han mandado en el chat y ya cerramos, ¿vale? Porque aunque es súper interesante esto. Dice, gracias, es de Monse López Mújica, muchas gracias. Buenos días, gracias a las tres por vuestras ponencias que han sido muy interesantes. Un pequeño comentario para la última ponente. No sé si conoces la leyenda de Pyrénées, Constitución de los Pirineos, y si conoces la única escultura que existe de ella. Es curioso ver que también se la representa con la serpiente y su famoso mordisco. Os la dejo aquí para que la podáis ver. Esta es, ¿no? Vale. Sí. Wow. Sí, es muy chula. A ver, la hacemos más grande. Sí. Qué curioso esto. Sí. Bueno, la profesora López Mújica, muchas gracias, Monse. Es una de las grandes especialistas en narrativas de los Pirineos, en mitología de los Pirineos, es una grandísima conocedora. Y conozco el mito, seguro que mucho menos que tú, Monse, así que es una pena que no estés aquí para contarlo, pero el mito de Pyrénées va muy ligado a una mujer que atrae a los hombres, que es súper guapa, muy sexual y que además va enlazado con todas estas ideas que hemos hablado de las serpientes, con estos cultos primigenios de montaña, y además tiene que ver con la hechicería, ¿no? Es decir, son mujeres que son hechiceras, que trabajan con brebajes, que trabajan... Y además, una de las cosas que utilizan todas estas mujeres, que luego hemos llamado brujas o hechiceras, pero que eran médicos, eran las médicos de la época, las sanadoras, las curadoras. El veneno de serpiente se utilizaba mucho en esas curaciones porque tiene muchísimas propiedades, que también es asociación de estas mujeres con todos esos, pues con ese tipo de representación, porque también va ligada a la hechicería y a los mitos. Por eso también aparece luego en Asclepio. El símbolo de Asclepio es una serpiente, sí, es verdad. Claro, porque es un elemento medicinal importantísimo en la antigüedad. Sí. A mí me gustaría cerrar con lo de la serpiente, porque como yo soy de nativos americanos, ya sabéis, yo siempre tiro para mi terreno. La serpiente, en cambio, era algo positivo, ¿no? La serpiente emplumada, que se llama Quetzalcoatl, que es la unión entre el cielo y la tierra. Entonces, claro, es interesante ver también cómo también la mujer está muy ligada a la cultura nativoamericana. Lo que pasa es que se ve como algo mágico, o sea, la capacidad de mudar la piel, la capacidad de reptar, es como un animal mágico, o sea, no tiene esa connotación tan negativa. Incluso yo tengo en uno de mis libros un cuento que yo reversioné, ¿no?, de los indios Navajo, que trata sobre el origen del arco iris, que es un indio que lo que hace es coger una serpiente, la tira al hielo y con el reflejo del sol la serpiente se hace un arco y se forma el arco iris. O sea, está contado de una forma súper bonita. Entonces, claro, se saca quizá más el lado del porqué de las cosas, el lado mágico, y también por el contacto que tiene con la naturaleza, ¿no? Es otro tipo de pensamiento, que no es tanto el pensamiento occidental de somos enemigos de los animales, ¿no? Que yo creo que es más también el problema que hay desde esa mentalidad, ¿no? Y ya la última intervención y cerramos. Pero es que eso es muy bueno, ¿no? Porque es como en Atenas, que se llama Atenas. Atenas, sí, nada, a vosotras. Yo nada más quería compartir un poquito porque en cuanto a la iconografía de la mujer y la serpiente, por ejemplo, tenemos en México, en todas estas culturas pues, precoloniales y todo esto, lo que viene a ser al Acuatlípol. Que de hecho, pues bueno, se puede encontrar su imagen, ahorita está en el Museo de Antropología e Historia, me parece, no me recuerdo. Pero, pues bueno, es esta mujer que es madre de dioses, de hecho es la madre de Huitzilopochtli, es la madre de la Coyolxauhqui, de las estrellas, y es representada como una mujer con la falda de serpientes. Entonces también se le vincula pues mucho a los partos, a la maternidad, pero también pues al submundo, ¿no? A todo esto místico, misterioso que tiene la cultura mexica. Entonces no sé si se había considerado, pero si no, pues bueno, está el dato
Pues yo he tenido la suerte de estar en el museo y ver todas esas imágenes, o sea que, de hecho, fue para un congreso de estudios clásicos en la UNAM, pero bueno, la escapada al museo antropológico la hice. Hombre, qué bonito. Sí, que es una maravilla. Bueno, es que México es maravilloso. Sí, México es maravilloso. Yo quizá por mi base de estudio, de investigaciones, yo estudié mucho tiempo en el Centro de Antropología de la Imagen de Louis Jarnet, que es donde conocí a Bernard, a Vidal-Naquet, a todos estos grandes figurones para mí de todos los estudios antropológicos de imagen. Y quizá por ese tipo de formación tiendo a una interpretación de las imágenes bastante acomodada a los usos humanos. Realmente si tú miras cómo son los mitos o algunas explicaciones míticas, algunas cosas en diferentes puntos del planeta, en sociedades que no han estado en contacto, llegamos a las mismas conclusiones. Sí, claro, sí, pero eso es lo interesante del mito. Claro, eso es lo interesante, efectivamente, del mito. Exacto. ¿Por qué llegamos a las mismas conclusiones? Porque al final los hombres somos hombres, en sentido de género humano, y buscamos interpretaciones para lo que no llegamos a entender del todo. Entonces, al final, la serpiente no deja de ser un animal que muda la piel, que va por el suelo, que está asociado a todas esas ideas de fertilidad, de tierra, de nacimiento, y ese tipo de interpretaciones se hacen de manera muy paralela en diferentes culturas. Por eso es fácil encontrarte soluciones, por ejemplo, a los partos que son muy similares. En el caso de las imágenes mexicanas, que son maravillosas, es que representáis el parto de manera mucho menos pudorosa que en Occidente, porque aquí estamos como con tapujos, pero vosotros tenéis en todas las culturas llamadas precolombinas representaciones en las que se ve la cabeza del niño directamente saliendo, que es una maravilla eso. Es decir, es el parto en el estilo puro, como mucho más ensalzado. Quizá porque ahí el vínculo, como decía Mercedes, también relacionado con las culturas de Norteamérica, está mucho más unido, o hay un respeto, no hay como esa separación tan grande entre naturaleza y ser humano. Y yo creo que en Occidente estamos más en la dominación de la naturaleza como seres humanos, y quizá en América en la raíz es mucho más igualitaria, en el sentido de comunidades que tienen que estar en respeto o en consonancia con la naturaleza. Pero sí, por supuesto que hay relaciones y tienen que ver con la propia naturaleza del ser humano, de buscar soluciones a diferentes problemas, y al final las vías son muy parecidas. Pues nada, ya tenemos que cerrar aquí. Muchísimas gracias.